Ahora a platicar una conversación muy interesante sobre este gran acuífero maya. Para quien no lo conoce, que además son muchas personas que no tienen pues bien a bien de qué se trata todo esto, pues quédense aquí con nosotros porque vamos a platicar precisamente con Guillermo de Anda, arqueólogo subacuático, especialista en el estudio de cuevas y cenotes. Fernanda. Es el primer arqueólogo mexicano en ser nombrado colaborador de la National Geographic Society. Esta distinción la tiene el descubridor del Titanic y tú. ¿Qué orgullo, Guillermo de Anda? Realmente es un orgullo, sí. Claro. Somos muchos más, Bob Ballard, está James Cameron, la doctora Sylvia Earle, pero sí es un orgullo y un honor estar ahí, aparte de que esto ha servido enormemente para proyectar nuestro país y nuestro proyecto en el mundo, ¿no? ¿Cuándo te empezó a fascinar todo este tema Fíjate que subacuático? yo me considero un individuo muy afortunado porque desde muy pequeño tenía yo el sueño de ser buzo. Y a los 4 años soñaba que mi casa se inundaba y andaba yo buceando por ahí, ¿no? Y después ya como a los 9, 10 años un tío me volvió loco con el asunto de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra. Luego me llevó, me acuerdo, a aquel museo antiguo en el Templo Mayor, no el moderno, por supuesto, y allí terminé de enloquecer, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y cuando descubrí que existía una arqueología bajo el agua y que en este país había muy pocos arqueólogos subacuáticos, pues fue ya digamos lo que me decidió a trabajar en esto. ¿Hasta qué profundidad se puede llegar? Es decir, hablando de un tema arqueológico, Sí. ¿hasta qué profundidad has encontrado? Mira, esa es una muy buena pregunta. Acabamos de localizar un contexto muy cerca de aquí. Estamos en el corazón de esta zona, obviamente, de la zona de cenotes y cuevas. Un lugar que tiene 100 metros de profundidad. Y en este lugar encontramos huesos de animales extintos, osos extintos, perezosos gigantes. Parece que tenemos un fémur de un pariente de los mamutes, que es el gonfoterio, ya encontramos un fémur humano, lo cual pues es extraordinario, ¿no? Este lugar es una cueva enorme, maravillosa, que pues explorando con mi buen amigo Robbie Schmidtner, parte del proyecto, un pasaje, de pronto se desapareció el suelo, el techo, las paredes, y estábamos en medio de un abismo negro, que empezamos a descender y veíamos que estábamos en una cueva bellísima, bellísima, 60 metros, estalagmitas enormes, 15, 20 metros, formaciones. Realmente ahí fue un sueño hecho realidad. Hablando de profundidad, ¿no? Es un lugar bastante profundo. Cuando vives los sueños y los construyes y los trabajas sobre todo, también tienes miedo, también hay procesos de mucho miedo. Por Cuando supuesto. estás llevando a cabo esa pasión, cuando vives esa vocación, ¿a qué te puedes enfrentar? Estando en esas profundidades, ¿a qué te enfrentas? Mira, estamos ante un medio que nos es totalmente ajeno, estamos con el medio que no puede uno ascender directamente a la superficie porque hay un techo. Estamos también con cuestiones de narcosis, que es un efecto que te puede provocar el aire, por eso que usamos mezclas especiales con helio y algunas otras cosas. Pero creo que el principal temor es que tú mismo te traiciones y la mente te empieza a jugar muchos trucos cuando estás ahí. Eh, Parte de esta es parte de, narcolepsia que se va tiene. parte de esto o también parte de la misma presión a la cual estás sujeto y que de pronto pues te empieza a dar un llamado, ¿no? Pues estás demasiado lejos, estás demasiado profundo. Entonces uno mismo tiene que calmarse. Creo que el mejor consejero en estos sitios es una mente fría. Miedo, por supuesto lo tenemos. Yo digo y se lo digo a mis alumnos, el día que no tengas miedo de bucear un cenote o el día que no tengas miedo de hacer algo de esto, deja de hacerlo, porque estás en un grave riesgo. El miedo controlado es el que te hace de alguna manera protegerte, cuidarte, tener medidas de seguridad específicas, recordar tus técnicas de buceo, no confiarte, etcétera, etcétera, etcétera. Guillermo, me quedé pensando ahorita mientras te escuchaba. ¿Ha avanzado mucho el tema del buceo? Porque pareciera que es ponerte el tanque
y bajar, pero no sé si a nivel trajes o Claro. los propios tanques si pesan menos, si es otro tipo de aire. O sea, nos hemos tratado de semejar siendo buzos a un pez, ¿no? A Claro, poder claro. respirar bajo el agua, pues, pero ¿lo hemos logrado bien o no va tan avanzado? Vamos muy bien, vamos muy bien. Yo creo que en lo que hemos avanzado mucho es en las técnicas. Efectivamente, estamos en lugares que representan un gran riesgo. Sí, hay un gran peligro y entonces nosotros debemos cuidarnos cada vez mejor con el tipo de equipo. Uno de los riesgos es precisamente a una gran profundidad estar respirando únicamente aire como el que tenemos nosotros, porque este tiene una gran cantidad de nitrógeno y el nitrógeno es pues un Veneno. narcótico y aparte un anestésico. Entonces hay una combinación extraña ahí. Disminuir, cambiar las mezclas de gas. En esto hemos avanzado mucho. Existen sistemas de reciclaje de respiración, rebreathers en inglés o recicladores, que de alguna manera están volviendo a reciclar el aire, en lugar de exhalarlo con burbujas, vuelve a entrar al sistema, el sistema lo limpia y nos lo vuelve a mandar, con lo cual extendemos muchísimo nuestras estancias, aunque estos equipos dependen 100% de un sistema electrónico, entonces ahí es en donde también cuidado, ¿no? Hemos avanzado yo creo que en metodología, en técnica, y en estos avances que hemos tenido en los lugares, que han sido poco a poco. Yo he sido testigo, afortunadamente, del desarrollo de la exploración en la zona, que ha sido en los últimos 30 años. Puedo decirte sin temor a equivocarme que esta zona también ha sido la pauta para la realización, mejoramiento de los estándares de buceo técnico en el mundo. Ándale. Sí, sí, sí. Toda Sí, esta zona de toda esta Riviera zona. Maya, todos los cenotes, cuevas. Así es, así es. Aquí han estado y están muchos de los mejores buzos del mundo. Entonces Ah. yo recuerdo a Sheikh Exley o a Wes Skiles, norteamericanos, que estuvieron aquí en las primeras etapas, finales de los 70, principios de los 80, Ujú. todavía con equipos bastante rudimentarios, Pues es que haciendo cosas maravillosas. Yo me acuerdo cuando Sheikh Exley mapeó un río subterráneo en lo que ahora es un parque, y digo río subterráneo, pues que son cuevas inundadas, porque él así lo cataloga y se encuentra un río que atraviesa el centro de la zona arqueológica y ahí también empezó a despertar mucho interés el hecho de que los antiguos mayas erigieran sus sitios alrededor o sobre estas zonas. Y Wes Skiles también, otro gran amigo que desgraciadamente falleció, los dos murieron buceando, que contribuyó con unas imágenes maravillosas que de pronto cambiaron la imagen de lo que son las cuevas y los cenotes en la zona. Yo me acuerdo que mucha gente nos decía, éramos, no sé, 10, 12 buzos de cueva hace 30 años, y nos decían, oye, lo bonito está en el mar. Efectivamente, el arrecife de coral es maravilloso, pero la gente no entendía por qué entrábamos ahí. Realmente son lugares maravillosos, son bellísimos. Yo no encuentro paralelo en el mundo, en ninguna otra formación natural o en ningún otro contexto natural para lo que tenemos aquí, Fernando. Guillermo, hablando de vestigios, hay muchos en la tierra. ¿Tú crees que haya más en el mar? Esa es otra excelente pregunta. Hay muchas gracias. Sí, no, Guillermo. de verdad, de verdad. Qué divino, Llevamos muchas 10, gracias. 10 Bueno, no, plus. mira, está haciendo No, 10, no, 10, 10, de 10, verdad que gracias. es una muy buena pregunta porque, por ejemplo, vamos a hablar de la arqueología tradicional en superficie. Tenemos grandes templos, tenemos todas estas maravillosas ciudades, pero a detalle tenemos poco. Es decir, huesos humanos tienden mucho a disolverse por la condición ácida del suelo, que de por sí es muy poco en la península, es poca tierra. Algunos elementos orgánicos, maderas, tienden a desaparecer. Cuando hablamos de contextos subacuáticos, especialmente los cenotes, tenemos un grado de conservación que es increíble, claro. increíble, porque tenemos un sistema muy homogéneo, misma temperatura, misma cantidad de luz, composición química, etcétera. Entonces, cuando O sea, ya es un conservador per se. es un conservador maravilloso. Pues una prueba de esto, hemos obtenido ADN ¿Cómo? de huesos de 12 o 13 mil años, ¿no? Esto es, imagina el tesoro que tenemos ahí. Y mis colegas arqueólogos de superficie, muchas veces les muestro alguna foto de una vasija y me dijo, no, pues es que esto no existe. No, pues sí existe y está bajo el agua y está completo. Y sí somos a veces un poco la envidia de ellos, en buen plan, ¿no? Pero sí, tenemos
gran cantidad. O de sea, ese material. hueso de mamut que encuentras aquí en una cueva no lo puedes encontrar en la tierra. Y ellos vivían aquí, y sin embargo no ha habido, por ejemplo, en Quintana Roo, nunca un hallazgo en una excavación terrestre de un gonfoterio Sí, sí. o de un perezoso gigante o de un camello. Todo esto lo encontramos en las cuevas, ahí es en donde se preservan. Ahora, tú tienes hoy un proyecto de Sí, un gran acuífero maya. así ¿Qué es. quiere decir eso? El gran acuífero maya, nosotros necesitábamos caracterizar esta enorme cantidad de agua que tenemos debajo de nuestros pies en la península. No solo el estado de Quintana Roo, que es el que probablemente tenga más, sino Yucatán Yucatán, y Campeche. claro. ¿Cómo ponerle, cómo decirle, bueno, el agua, los cenotes, necesitábamos un nombre que lo caracterizara? Entonces, es un gran acuífero. Es un gran acuífero Claro. maya porque está en la zona maya. Y este nombre nos ha ayudado mucho a que la gente perciba y entienda todo esto como un concepto, el gran acuífero que yace debajo de nuestros pies. Y te doy un ejemplo de por qué gran acuífero. Estamos en el corazón de esta zona de cenotes, como te decía, entre, digamos, un poco al sur de Cancún y unos cuantos kilómetros de aquí, Muyil, una franja de unos 90, 100 kilómetros de extensión. Ujú. Debajo de la tierra tenemos 1,550 kilómetros de cuevas inundadas mapeadas. ¿Cómo? Es decir, tenemos todos estos sistemas laberínticos. O sea, ¿es un gruyere con agua? Es un gruyere con agua, exactamente. Esa es una buena definición. Este gruyere con agua, hay que recordar, es agua en su mayoría dulce. Tenemos agua salada en ciertos niveles, pero hay una gran cantidad de agua dulce. Imagina el tesoro que tenemos como si fueran pocas las bendiciones que ya hemos visto, este mar, esta selva. Tenemos un tesoro de un depósito de agua dulce extraordinario bajo los pies de los Ahorita me habitantes. recordaste, bueno, ¿cómo es posible que no me acuerde de su nombre? Pero es un mexicano que está transformando, ya está haciendo potable el agua de mar. He oído del sí, no recuerdo su Y, nombre, y pero eso se me hace, una maravilla. no, ¿tú te imaginas Sí, el, sí, sí. el problemón que se acaba? Claro, claro. Sí, no, O sea, ¿cómo extraordinario. resuelves? Si estás hablando de 1,500 y mil y tantos kilómetros de pura agua, De agua. Y ¡híjole! estamos hablando de un tramo muy pequeño, ¿no? Todas las zonas que nos faltan, que estamos explorando en este momento, el mismo estado de Yucatán, etcétera. Tenemos un gran potencial. Y no nada más es agua, ¿no? Es la última gran frontera de la exploración en el mundo después de los océanos. Seguimos a la fecha, digamos, 30 años, pensábamos que en 5 años íbamos a acabar. No, hombre, qué equivocados locura! estábamos. Mis colegas la semana pasada metieron todavía en una zona que no habíamos explorado 6 kilómetros de línea bajo el agua. Entonces dices, bueno, ¿qué es esto? Parece inacabable, ¿no? Sin embargo, no lo es, lo podemos acabar los humanos como tantas cosas hemos Fíjate, acabado. el sueño de un hombre, Guillermo de Anda, que lo comparte aquí en ¿Qué tal, Fernanda? En 5 años voy a terminar de explorar. Van 30 y no he terminado y ni acabaré. No. Y cuando tú mueras, va a haber otras generaciones que seguirán tratando de encontrar. Claro. Ahora, ¿tú cómo documentas? Porque eso es una parte importante. ¿Cómo vas a dejar esa herencia en el caso de que tú algún día mueras? Que Que eso eso sí va a lo suceder tenemos bien seguro todos. inevitablemente, sí. ¿Cómo vas a documentar todo el trayecto? ¿Haces mapas subacuáticos? ¿Cómo le haces? Sí, ¿Como claro, como de película? Sí, claro. Una parte importantísima de nuestro trabajo es precisamente la cartografía. Es decir, nosotros decimos que tú no has estado en una cueva si no la dibujas, si no tienes un plano de cómo es. Claro. Y lo que estamos haciendo ahora, gracias a la ayuda del Instituto Nacional de Antropología, que nos apoya mucho, y de National Geographic, por supuesto, nos ha cambiado todo. Estamos haciendo un proyecto de preservación digital dentro de este mismo proyecto. Entonces, lo que hacemos es que tomamos fotografías de muy alto nivel, de un artefacto, de un cráneo, de un hueso, de lo que sea. De hecho, ya documentamos cuevas completas.
Y estas fotografías con un software especial para este proyecto, para este tipo de cámaras, hacemos modelos en 3D. Estos modelos en 3D los compartimos con colegas investigadores, alumnos, público en general, etcétera, y también los podemos reproducir físicamente. Yo ahorita puedo, bueno, nuestro equipo de trabajo puede reproducir una cueva entera, por ejemplo, el cenote Joltún de Chichén Itzá, y ponerlo en el Museo de Antropología. Y cuando digo reproducir, lo podemos reproducir a detalle con los tamaños de los cráneos, marcas, etcétera, ¿no? Se llama Jorge Lechuga Andrade. Ah, muy bien. Ingeniero químico, es una máquina desalinizadora de agua. Qué Y maravilla. es mexicano. Qué maravilla. Esto es impresionante lo que este cuate está haciendo, Por Jorge. supuesto, por supuesto. Es que hay investigadores en México No, increíbles, ¿verdad? increíbles. Primer nivel. Así es. Yo creo que ahí sí, bueno, en muchas áreas, ¿no? En muchas áreas no hay quien nos pele los dientes, pues. Claro, claro. Nosotros somos número uno en México, pero en el tema de investigación, en el tema de exploración, Hay mucho talento en México. no está fácil que National Geographic te voltee a ver. Así es, así es. Sí, no, no es fácil. Fue un gran privilegio. Fue un sueño hecho realidad y demás. Pero tienes que cumplir con condiciones para, no cualquier, es decir, qué honor que sean mexicanos avalados, apoyados por National Geographic, porque Claro. es una empresa en ese sentido muy seria y que además hace inversiones importantes para poder dejar legado, Por supuesto. documentar. Y hablando de legado, no solamente estamos haciendo toda esta documentación, obviamente estamos preparando nuevos cuadros de investigadores. Mi segundo de a bordo, Dante García Sedano, es un muchacho que inició como mi alumno en la universidad, ahora es un gran arqueólogo, y como esto queremos pues sembrar, ¿no?, semilla en muchos otros muchachos, estudiantes. Guillermo de Anda, arqueólogo subacuático, especialista en el estudio de cuevas y cenotes, y además lo canto orgullosamente, el primer arqueólogo mexicano en ser nombrado colaborador de la National Geographic Society. Distinción que tiene gente muy importante como tú, mi querido Guillermo. Gracias. Y eso es a fuerza de trabajo, ¿verdad? No hay. Así es, así es. Aquí no nos vamos a robar nada como que acabaron agarrando en la madrugada. Aquí le trabajamos duro, tú también, Claro, todos. todos los días, claro. Es un constante Claro. batallar en la chamba, que bueno, en mi caso, como siempre pregono, pues que tengo el mejor trabajo del mundo, entonces, pues si no ganamos mucho dinero, pero ganamos en satisfacciones y en muchas cosas, ¿no? Creo que esto es lo más importante. ¿Cuál es la parte más oscura que has visto abajo del mar? Bueno, yo creo que más que en el mar, un cenote en Yucatán, que ahora resulta ser el cenote más profundo de toda la península, es el cenote Sabacjá. Tuve también el privilegio de ser el primero que entró ahí. Me decía la gente de la población, no entres porque este cenote no tiene fondo, cosa que es imposible. Y aquí se ha muerto mucha gente, nadie lo había buceado, y era ya un poco tarde. Y ahorita que dices de la parte más oscura, empecé a descender y me acuerdo que los primeros 15 o 16 metros eran una turbiedad enorme. Yo no podía ver mi mano poniéndola enfrente de mi cara. Sin embargo, algo me hizo seguir, ¿no? Pues la curiosidad de exploración. Llevaba yo mi línea de vida y de pronto, haz de cuenta que Dios dijo, aquí termina lo turbio y aquí empieza a ser un azul profundo, ¿no? Ya como a 20 metros ubiqué una pared al otro lado y dije, bueno, necesito referencia porque estoy en medio de un enorme abismo de agua. Y en esta referencia empecé a descender. Cuando vi no sé, a unos 40 metros, una grieta enorme, enorme, monumental, y era una cueva. Este cenote tiene una cueva que empieza como a los 45 metros, empecé a entrar. De pronto, pensando en lo que dices de la oscuridad, pues se me desaparecieron las paredes. Yo creo que iba yo muy al centro, se abrió la cueva, que es muy grande. No tenía techo ni piso, y sí, sentía que me estaba tragando la oscuridad. Volteo, veo un pequeño puntito azul ya muy leve, que era el punto por donde entré. A pesar de que no había entrado muchísimo, se veía ya muy lejos.
Y ahí hice conciencia de que la cueva me estaba realmente atrayendo, la Te oscuridad estaba tragando. me estaba tragando, sí, esa es la palabra. Y pues ya regresé, la gente arriba preocupadísima porque iba yo por una exploración de 10 minutos, según les había dicho. Y pues tardé más de una hora, ¿no? En hacer todo esto. Creo que ese es el punto más oscuro en el que me he visto, ¿no? Sobre todo porque iba solo. No, Entonces, hombre. esta, Tu línea de vida, ¿cómo baja? ¿Cómo es tu línea de nosotros vida? llevamos un riel Ajá, que tiene pero tiene un línea, límite. sí, claro, llevamos varios normalmente, llevamos línea de nylon enredada ahí, y hay de diferentes longitudes, hay unos rieles muy grandes, pero normalmente llevamos 3 o 4 cuando estamos explorando. Entonces, esto es, vaya, como Hansel y Gretel dejaron sus migajitas, pero a ellas se los comieron los pajaritos. Nosotros, para que no se los coma ningún animalito, llevamos la línea de nylon, y esa es fundamental porque es nuestro camino de regreso a la vida, ¿no? Nuestra ¿Se te ha perdido supercarretera de la nylon. línea de vida? Una sola vez, fue una experiencia terrible. Estaba yo con mi amigo que falleció, Wes Kyles, precisamente, y otros 4 buzos de nivel mundial, y sí, cometimos un error por una filmación. Entonces, ahí aprendí la lección de que nadie debe confiarse, todos nos confiamos a los demás, nos distrajimos todos, y Todos, el grupo de el 5 grupo, sí, todos y dábamos la por línea de hecho vida. muchas cosas. Mira, lo que sucedió fue que hubo un movimiento de la línea intencional para que se viera nuestra entrada sin líneas y que estuviéramos trabajando. Pero el exceso de confianza nos Mira, hizo pensar que el otro y el otro y el otro sabían dónde estaba la sabían. línea. Cuando de pronto Wes, que traía un sistema de comunicación, nos pregunta, ¿alguien sabe dónde diablos estamos? Fue cuando hicimos conciencia. No estuvimos mucho tiempo perdidos, deben haber sido 10 minutos en lo que localizamos otra línea, era todos gente muy experimentada, pero a mí me parecieron 10 años. Y tú sabes, en ese momento haces tu cálculo de qué cantidad de gas o aire tienes en tus tanques, a qué profundidad estás, y dices, bueno, tengo 35 minutos o 40 minutos Para salir. para salir, porque si no, pues aquí me voy a quedar, ¿no? Y eso es terrible. Es tan terrible esa experiencia que a partir de eso me volví, obviamente, extremadamente cauto con todas estas cosas. Todos nos reíamos porque todos caímos en el exceso de confianza y todos confiamos en todos los demás que Como en la realmente... vida. Exactamente, es una lección de vida. Yo ahí adentro me estaba despidiendo de mi familia, me estaba despidiendo, vaya, nadie perdió la calma, pero sí empiezas a hacer esa reflexión. Y yo me acuerdo que decía, qué vergüenza van a decir, ese se murió por tonto, porque perdió la línea y porque se confió. Entonces, bueno, era una preocupación más, ¿no? ¿Se te han mezclado las lágrimas con el agua? Sí, muchas veces, fíjate que muchas veces, porque gracias a Dios no pierdo la capacidad de asombro. Y hay veces en que Es monumental. O sea, eso es increíble. ¿qué es? Sobre todo, ¿Cómo se narra eso? es que es tan difícil de narrar, ¿Verdad? porque llegas de pronto a algo que no te esperabas, o algo que sí esperabas encontrar y lo encuentras. Y te das cuenta, por ejemplo, que lo que estás viendo es una persona que vivió hace mucho tiempo, que tenía pues las preocupaciones probablemente que teníamos nosotros, etcétera, y te das cuenta, empiezas a preguntarte cómo llegó aquí, quién es, quién era, a veces ves prendas, ¿no? de esta persona, de parte de una ofrenda, cuentas de jade, por ejemplo, con las que fue depositada. Y esa es una emoción indescriptible, indescriptible. Yo creo que mi mayor emoción, y otra vez que sí hubo, me puse muy emotivo, fue en el cenote Joltún, en Chichén Itzá. Yo estaba explorándolo, estaba bajando ahí por primera vez, bajé al fondo, vi que había una gran cantidad de material arqueológico y venía tan distraído de regreso que no me di cuenta y me di un golpe contra un techo que sobresalía. Entonces, eso me hizo volver un poco a la realidad, volteo y veo que ese techo era en realidad una plataforma natural sobre la cual estaban depositados una serie de elementos arqueológicos. Estuvimos buceando ahí hace un par de días, por cierto, otra vez, y lo primero que veo es un cráneo muy cerca de mí, y este cráneo parecía
estarme viendo, ¿no? Obviamente sabemos que esto es imposible, pero hubo como una comunicación ahí y Híjole. empecé a ver lo que había alrededor, hablando en este caso de jade, elementos orgánicos, fragmentos de madera, de fogatas. Esto me causó una emoción increíble, ¿no? Porque en ese momento me di cuenta, no entendía por qué, pero me di cuenta que era uno de los descubrimientos más importantes de mi carrera. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Lo que descubrimos ahí es una plataforma que estuvo seca en el clásico terminal, vamos a hablar de unos 1000 años antes del presente, y lo que estaba viendo eran los restos de una plataforma que estuvo seca en ese momento. Los mayas entran desesperados a hacer ofrendas ahí porque había una gran sequía, todo esto lo entendimos después. Hubo una gran sequía en esta época y se ve que están desesperados y ellos tratan de entrar a la entraña de los dioses, a suplicar por agua, por lluvia. Es decir, tienen el agua de los cenotes, sí, para sobrevivir, para tomar agua, pero no hay agua para los cultivos. Entonces, están haciendo estos sacrificios muy probablemente para eh, propiciar la lluvia. Entonces, esto es increíble. Encontramos incluso unas espinas de raya marina. Esas eran usadas para rituales de autosacrificio. Una espina de raya marina no tiene nada que ser en un cenote, pero las usaban los varones en la parte que solo los varones tenemos, y entonces introducían esa espina para propiciar un sangrado. No, la cara de los señores aquí Sí, no, presentes no, ya, pues no, no, no. hasta al decirlo No, duele, mira ¿no? que yo no, y me dolió. Qué bárbaro, man. Sí, No, no. tenemos esas espinas ¿Es en ahí. serio? Sí, sí, de verdad, de verdad. Y bueno, nos dimos cuenta, ¿Se es que aquí enterraban la espina? la enterraban en el pene y bueno, esto obviamente provocaba un sangrado importante. Era una especie de magia simpatética, ¿no? Para a través de Uf, esto provocar el agua de lluvia. Realmente estaban desesperados, obviamente podemos darnos hombre. cuenta, ¿no? Y en este mismo cenote también tuve un momento muy especial porque descubrimos, es un cenote que nos ha dado grandes respuestas a muchas cosas. Descubrimos que está orientado a la pirámide principal de Chichén Itzá de una manera directa, está al oeste de la fachada oeste del castillo, pero cuando te digo que está alineada es una línea recta que parte del centro de la escalinata. Y bueno, esta alineación vimos que tiene algo que ver porque en el paso cenital del Sol, que es un evento astronómico importante porque marca el inicio de la temporada de agrícola, es cuando tienen que empezar a sembrar porque viene la lluvia después del Ujú. paso cenital. Descubrimos que los mayas labraron la entrada de una forma especial y durante el paso cenital del Sol hay un evento de luz impresionante en el cenote. Hay un fenómeno que refleja la boca del cenote, que es una más o menos como esta mesa rectangular de 2,40 por 1,40, Perfecto. perfecto, y ves tú ese reflejo de luz en el centro del cenote y como si fuera de concreto o de hielo. Es como una materialización, como una solidificación, perdón, de la luz. Entonces, el evento es impresionante, impresionante. Y bueno, muy probablemente con toda esta parafernalia ritual que encontramos en la plataforma, este paso cenital, el día que lo comprobamos, esto fue con un colega astrónomo, Arturo Montero, que empezó a hacer sus cálculos matemáticos, dijo, debe haber un evento en el paso cenital del Sol y por eso están labrando esto. El día que lo comprobamos, tardamos 3 años porque estaba nublado siempre ese día, pero el tercer año que vimos la entrada de la luz, fue un evento impresionante, ¿no? Como una hierofanía, ¿no? De pronto se nos revela aquello. Aparición, eso no, no, Impresionante. Y no, no, no. probablemente los rituales en esa plataforma se llevaban a cabo esos días, ¿no? Eso es una especulación, no tengo seguridad, pero es muy probable, ¿no? No, no, qué barbaridad. No, a ver, me quiero quedar con él para siempre, ¿verdad? Continuamos con Guillermo de Anda, arqueólogo subacuático, especialista en el estudio, pues especialista no, es el mero, mero petatero, es la verdad, picudísimo, de cuevas y cenotes. Guillermo de Anda, en un par de preguntas, algo que me impresiona, y seguramente tú que eres un gran conocedor de los mayas, estos cuates parece que no tenían nada, pero tenían todo.
que era la observación de la naturaleza, ¿no? ¿Qué te Sí. llama la atención a ti de ellos? Porque además de la numeración, el cero, genios. Me llama la atención muchas cosas, el gran conocimiento matemático, astronómico, esta ubicación del castillo en Chichén Itzá, este edificio principal de Chichén En línea Itzá, recta con en esta línea recta, cueva. y digo, aumentando esto, en realidad está alineado con cuatro cenotes, el Sagrado, el Ixtoloc al sur, este Joltún al oeste y Xcan Yuyum al este. Y si nosotros trazamos dos líneas, esas líneas se intersectan exactamente al centro del castillo. Entonces es Son los otro, 4 puntos cuatro cardinales. puntos cardinales, que para los mayas eran rojo, negro, blanco y amarillo, y que tenían un significado especial. Y tenían una quinta dirección del universo, que es el centro. Hace poco el doctor René Chávez de la UNAM detectó que hay una gran anomalía debajo del castillo, probablemente una caverna u otro cenote, que parece ser el quinto rumbo del universo maya y parece ser que es el cenote fundacional del sitio. Entonces, ay, imagina todo el conocimiento. Ayer me preguntaba, antier, pero ¿cómo es posible que se hayan alineado con estos cuatro cenotes? Le dije, bueno, probablemente por eso es la elección del sitio, así como la Gran Tenochtitlan se erige, yo no sé si realmente vieron el águila devorando una serpiente, pero lo que sí vieron fue una isleta con cactus y una cueva acuática, y ahí fundan la ciudad. Entonces, todo esto tiene un gran simbolismo, todos estos elementos fundacionales de los sitios. Lo que me sorprende también es que tan lejos llegaron en las cuevas. Nosotros llevamos botas, llevamos cuerdas, Es que lámparas, por eso te digo, suero, ellos andaban etcétera. descalzos, Y estos hombres andaban, sí, en sandalias o en sandalias descalzos, o descalzos. y de alguna manera entran a zonas de la cueva que son realmente difíciles, con todo nuestro equipo actual. Imagínate. ¿Qué te digo? 2 kilómetros dentro de una cueva. Y hace poco estuvimos una vez más en una cueva que me ha sorprendido mucho, se entra a través de una enorme restricción, hay que arrastrarse, te arrastras y de pronto llegas a un salón en donde hay un templo dentro de la cueva y hay un muro que divide un salón de otro. Ahora que tú mencionaste el todo y el nada, esto viene a colación porque recuerdo cuando caímos a esta cueva, dije, esto es maravilloso, y vimos este muro dividiéndola, y hay una pequeña puerta de 1 metro de alto, ¿Cómo? chiquitita, ¿no? Una puertita, así con su dintel, construida como los templos en superficie. Y dije, bueno, perdón muchachos, pero soy el director del proyecto, voy a ser el primero en entrar. No Háganse para allá. resistí. Y entré y dije, bueno, aquí voy a encontrar todo, un sarcófago o ese mono de cristal de Indiana Jones, y Sí, lo sí, voy sí. a tocar, se va a abrir un piso, voy a caer con serpientes, lo único que falta es la muchacha, pero bueno, ni modo, nos vamos sin ella. Y dije, Voy con todo, no con importa. todo. Y lo que encontré fue sorprendente. Porque no encontré nada, pero encontré todo. En el momento en que me levanto, veo que se levanta el techo también unos 15 metros. Por eso ellos están propiciando este paso para que de pronto uno tenga esa Ese golpe impresión. Un de piso vista. totalmente aplanado por los mayas, ni un guijarro. Y esto se ha conservado durante no sé cuántos cientos de años, y un pasaje que llevaba a una pequeña ofrenda, que no sabemos lo que es porque la quemaron los mayas, con una entrada modificada por ellos para que parecieran las fauces de un jaguar. Entonces, reflexionando, bueno, ¿por qué toda esta parafernalia? ¿Por qué entrar por este lugar tan pequeño? Yo tengo una hipótesis, yo pienso que es un paso iniciático, que entran arrastrándose, que a mí me recuerda pues el paso a través del canal de nacimiento, ¿no? Del útero, y de pronto llegas a otra, naces, y hay un pequeño templo donde probablemente oraban o hacían algún tipo de oblación, y de pronto cuando están listos pasan al otro lado, en donde tienen este golpe, en donde no hay nada, pero este vacío, que también Es es todo, todo. es exactamente, y uno recuerda, ellos inventaron el cero, y el cero es nada, y el cero si lo combinas es todo, es el infinito. Es que, qué belleza de Sí, palabras, ¿eh? sí,
Increíble, Los ¿no? mayas eran nada y eran todo. Así es, así es. Yo creo que son las cosas que más me sorprenden. Porque fíjate, si hoy tuviéramos un GPS, o sea, si hoy nos metemos a Google, ¿estamos? Google Maps, Ajá, y vemos lo que tú estás diciendo de los cardinales, que al centro esté el templo, la distancia es brutal. claro, claro. No, es que eso caminando, ¿cómo le calculas? O sea, ¿cómo sabes que es precisa Es increíble. la línea recta para allá? Es increíble. Si no estás midiendo, pues, no. Sí, sí, sí. Y mira, muchas veces, obviamente, colegas, oye, es que es muy difícil que se haya logrado. Yo lo único que pongo es un mapa, Google Maps, ¿sí? Sí, de verdad. Entra ahí, localiza los cenotes y ve lo que hacen. Esto no puede ser una coincidencia, sobre todo porque en los 4 cenotes hay templos construidos, hay ofrendas, eran lugares de ritual, etcétera. ¿Cuándo vuelves, Guillermo de Anda? Cuando me regrese yo por acá, a Cuando me Riviera digas, Maya, me va a dar un gran por gusto. favor, y platicamos de los mayas, caray. Por supuesto. ¿Con qué te quedas de esta plática? Hombre, me quedo con una gran satisfacción de haber estado aquí, saber que mucha gente que probablemente no había nunca oído hablar de estas cosas, las escuche y eso para mí es una gran satisfacción porque los investigadores investigamos para la gente, no para guardarnos los datos ni únicamente para hacer publicaciones académicas. Esto hay que compartirlo, lo que me queda de veras es una gran alegría de haberlo podido compartir. Pues muchas